Hola, ¿cómo organizar tu día de homeschooling? Soy Nicolén, educadora experimentada. También enseño sobre la crianza y las relaciones familiares en todo el mundo. Y en este video voy a compartir contigo algunos de mis consejos y trucos que puedes usar para tener los mejores días de educación en casa posibles. En este video voy a hablar sobre los horarios que utilizamos como educadores en casa, porque eduqué a todos mis hijos en casa mientras crecían. Y también voy a hablar sobre las maneras en que puedes encontrar tu propio tiempo personal, porque a veces eso escasea. Cuando estamos educando a nuestros hijos en casa, es importante que también tengamos tiempo para nosotros. Nunca pensé que educaría a mis hijos en casa, en serio, nunca. Así que tengo 4 hijos propios. Fui madre de crianza en tratamiento. Así que cuando tenía 2 hijos y estaba cuidando a adolescentes con problemas de entre 12 y 18 años, así que tenía 2 hijos de crianza en mi casa y 2 hijos propios. En ese momento decidí de repente que iba a educar a mis hijos en casa. Ahora, estaba ocupada. Los niños de crianza requieren mucho tiempo, especialmente en el cuidado de crianza en tratamiento. Hay tribunales y además toda la ayuda con los comportamientos y algunos de los problemas que enfrentan en sus vidas que necesitábamos resolver. Además, los niños pequeños son muy activos. Y tenía este niño que leía a los 3 años y definitivamente estaba superando lo que podía hacer en la escuela. Y así supe que realmente necesitaba hacer algo especial para él. Quería que él tuviera tiempo conmigo. Comencé a educar en casa porque no quería que mi hijo perdiera tiempo conmigo. Cuando los niños de crianza volvían de la escuela, si estaba con mi hijo todo el día, cuando los otros niños regresaran, él podría salir a jugar. Así que razoné, si estoy con mi hijo todo el día, entonces, cuando los otros niños regresen de la escuela, él podrá salir a jugar afuera. ¿Y puedo ayudarles con su tarea? Será perfecto. Bueno, después de un poco de educación en casa, me di cuenta de que definitivamente era algo que quería hacer a largo plazo. Y fue algo que cambió mi vida, mi educación, así como la vida y la educación de toda mi familia. Si pudiera darte tú la visión de la educación en casa, a medida que estás comenzando el horario y tratando de encontrar la mejor manera de mejorar tu educación en casa, no olvides la visión, porque las personas que no tienen una buena visión de la educación en casa, en realidad tienen más dificultades para mantenerse en el camino y seguir el horario o el plan que se han propuesto. La visión que mantuve para la educación en casa era formar un cierto tipo de adulto. No quería solo competencia en ciertas cosas o mantenerme al día con lo que estaba sucediendo en ese momento. La escuela, lo que quería para la educación en casa era un tipo de adulto que pudiera resolver problemas, que pudiera conectarse con otras personas, que fuera definitivamente maduro y que tuviera habilidades de adulto, para que estuvieran listos para lanzarse al mundo, que pudieran analizar las cosas que estaban sucediendo, que tuvieran buen discernimiento, lo que significaba que sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, y sobre todo quería que tuvieran buenas y sólidas relaciones con la familia. Así que lo que siempre me decía era que no estoy criando hijos perfectos para impresionar a una escuela, a los vecinos o a los suegros. Estoy formando adultos alegres que saben cuál es su misión en la vida y que no pueden esperar para luchar por ella y que tienen relaciones sólidas con Dios y la familia. Eso es lo que estoy creando, lo que significa que cada día no va a ser perfecto. No van a ser perfectos. Si comparara el nivel de alguien en esto con el nivel de otra persona, en esto que no está en mi educación en casa, podría verse diferente. Pero ese no es el punto. El punto es el tipo de la persona que estoy formando. Ese es mi producto. Ese es mi enfoque. Y no tiene que suceder. En el horario de nadie más estaba enfocado y era deliberado en todo lo que hacía. Y esto también se relacionó con mi programación. En la primera conferencia de educación en casa a la que asistí, el orador principal no pudo asistir. Y así que había un tipo que habló en su lugar. Su nombre era Oliver DeMille. Él había escrito un libro llamado Una educación al estilo de Thomas Jefferson. Y estaba hablando sobre diferentes tipos de educación. Me intrigó. De hecho, esa primera conferencia de educación en casa fue vital para mi educación en casa. Escuché a personas clave hablar sobre los verdaderos principios de la educación, no solo sobre cómo llevar a cabo un día escolar. Ahora sé que quieres saber cómo llevar a cabo un día escolar y definitivamente voy a llegar a eso. Pero quiero que sepas que desarrollé esta comprensión de los principios en la educación.
que cambiaron la forma en que manejaba mi día escolar. No en esta presentación, pero más adelante. Oliver DeMille compartió algunos principios. Ellos eran inspiradores, no obligatorios, lo que significa que el ambiente necesita sentirse inspirador. Si es solo una lista de verificación, eso no va a inspirar a cada niño. Mis dos hijos mayores no se inspiran por una lista de verificación. Mis dos hijos más pequeños, totalmente inspirados por una lista de verificación. Si pueden decir, mira, hice todas las cosas, mamá, estoy tan bien. Estaban inspirados, pero los hijos de Oliver querían discutir las cosas. Querían asimilar las cosas de una manera diferente. Querían tener experiencia práctica con las cosas y así tenía que verse diferente para que ellos se sintieran inspirados, lo que significaba que tenía que asegurarme de que estaba inspirando a ambos tipos de personas, dependiendo del tipo de inspiración que necesitaban. Esto influyó en la forma en que iba a manejar mi horario diario. Además, él enseñó un principio de tiempo programado, no de contenido. Tan a menudo, cuando pensamos en lo académico, pensamos en avanzar en el libro, en seguir el currículo. Pero quería que mis hijos obtuvieran la información a través de ellos. Ese es un proceso completamente diferente. Eso puede llevar tiempo. Y así, lo que presentó cuando dijo que un buen principio era programar tiempo, no contenido, sentí que eso era todo. Él entiende que si puedes simplemente programar bloques de tiempo, puedes asimilar tanto como puedas en ese tiempo. Y no tienes que preocuparte por si llegaste o no al lugar de parada de otra persona. Así que eso fue lo que hicimos. Ya fuera 15 minutos de matemáticas al día, o fueran 2 horas, u 8 horas de matemáticas al día, dependiendo de lo que sentíamos que la persona necesitaba y para qué estábamos programando en su fase de aprendizaje. Ahora, si quieres entender las fases del aprendizaje, esa es otra razón por la que querrías consultar el libro de educación Thomas Jefferson, porque es un gran libro para entender las fases del aprendizaje. Así que de todos modos, en esto, modo de intentar inspirar, no de exigir, programar tiempo, no contenido, enfocarse en los clásicos, no en los libros de texto, ser un mentor en lugar de un maestro, tener calidad, no conformidad, todas estas cosas diferentes de las que estaba hablando, empecé a armar cómo se vería mi día escolar. Y esto es lo que se me ocurrió, que iba a poner las cosas primero. Así que hablemos sobre cuáles son algunas de esas primeras cosas. Quiero compartir contigo mi horario de mi día escolar, pero antes de hacerlo, haz clic en ese botón de suscribirse. Este canal tiene un montón de videos sobre crianza, cultura familiar, y realmente como educador en casa, ¿no es eso? Lo que estás haciendo es crear una buena cultura. Así que, definitivamente querrás hacer clic en este botón de suscribirse, para que no te pierdas esos videos. Pero hay otros videos que salen en este canal relacionados con la educación en casa que probablemente también querrás ver. Así que haz clic en el botón de suscribirse ahora. Así que aquí está el horario que se me ocurrió para mi familia. Primero, lo más importante. Quería asegurarme de que mi familia supiera, que mis hijos supieran cuál era lo número uno, lo más importante en sus vidas. Ahora recuerdas, dije que estaba creando adultos alegres que sabían cuál era su misión en la vida, que no podían esperar para luchar por ella y que tenían relaciones sólidas con Dios y la familia. Así que para nosotros Dios es súper importante. Eso significa que vamos a tener un tiempo de devoción cada mañana. Llamamos a eso tiempo de devoción. Canon, porque era como el canon de la Biblia. ¿A qué medimos todo nuestro día? Entonces, ¿qué incluía el canon? Incluía tener nuestra oración familiar, nuestra declaración de misión familiar y el tiempo de las escrituras familiares. Decíamos el juramento de lealtad, cantaríamos una canción patriótica, hacíamos una memorización de un poema que era aplicable para ayudarnos a mejorar cultural y socialmente y en nuestras relaciones con otras personas. Y luego comenzaría a hacer mi educación con los niños. Les leía cosas y discutíamos. Así que esto comenzaba generalmente alrededor de las 9 a.m. Así que me despertaba temprano en la mañana, generalmente alrededor de las 5, y hacía mi ejercicio. De hecho, enseñé aeróbicos acuáticos en la piscina de la ciudad. Así que iba a hacer ejercicio de 6 a 7. Luego, de 7 a 9, hacía diligencias, como ir a la tienda, y también hacía un poco de mi propio estudio. Fue durante ese tiempo, cuando escribí todos los libros por los que soy conocida. Leía cosas, escribía cosas y estudiaba. Y así tenía 2 horas para mí en la mañana. Estaba llenando mi cubo. De hecho, tenía más que eso. Tenía de 3 a 4 porque me despertaba, me preparaba y salía. Y luego también tenía mi tiempo de ejercicio.
Esto fue enorme que me di a mí misma desde el principio. ¿Quieres tu propio tiempo personal? ¿Quieres llenar tu cubo al comienzo del día? Levántate temprano. ¿Y sabes qué descubrí? Eso significa que también tienes que irte a la cama a tiempo. Así que así es como funciona. Me iba a la cama cada noche a las 10:30 para poder despertarme diario a las 5 y hacer que todo sucediera de nuevo. Ahora, mi esposo era maravilloso. Él no tenía que salir para trabajar hasta alrededor de las 9. Y por eso es que esa mañana pudo suceder. Así que durante ese tiempo él ayudaba a los niños desayunar, levantarse, hacer sus tareas, hacer sus camas, limpiar sus habitaciones, cosas así. Y él hacía todo eso, mientras yo aprovechaba mi tiempo de estudio y mi tiempo de ejercicio, porque sabía que no iba a tener tanto el resto del día. Entonces, a las 9 comenzamos con Canon y hacíamos todas las cosas a las que íbamos a comparar todos nuestros estudios, y luego comenzaría a leerles a los niños. Así que normalmente leíamos y discutíamos hasta el almuerzo. Así que leería un libro. En lo que estábamos trabajando, quizás era la telaraña de Charlotte de B. Blanco o algo así. Y lo discutiríamos e incluso haríamos actividades relacionadas con eso. Pero también traería un área de enfoque de estudio. Así que, los lunes eran el día de matemáticas, los martes eran el día de ciencias, los miércoles eran el día de historia. Y así traeríamos estos diferentes estudios. Y leeríamos ciertas cosas de esos libros que encontraríamos en bibliotecas y otros lugares. Y compré montones y montones de libros. De hecho, tengo una biblioteca muy extensa. Leí más libros como padre que educa en casa de los que leí en toda mi universidad, secundaria y en todo mi aprendizaje. Sabes, es realmente asombroso la educación que obtienes al decidir ser el maestro principal para tus hijos. Y que vas a usar clásicos en lugar de libros de texto, que fue una decisión que tomé. Hacemos esa lectura, hacemos esa discusión, hacemos nuestro estudio de unidad y cualquier tipo de actividades asociadas con eso, y luego haríamos el almuerzo. Y justo antes del almuerzo hacíamos una limpieza. Hay libros por todas partes. Los niños pequeños probablemente tienen juguetes por todas partes. Y entonces diría, está bien, todos, limpieza de 60 segundos. Contaría hasta 60, muy despacio. Ellos limpiarían todo muy rápido. Y luego tendríamos almuerzo. Así que después del almuerzo era tiempo de estudio independiente. Y este era un momento en el que me decían, oye mamá, esto es en lo que voy a estar trabajando para mi estudio independiente. Así que, por lo general, los niños pequeños y los bebés recibían un poco de atención de mi parte, y luego los acostaría para que durmieran la siesta, y los niños mayores trabajarían en sus estudios independientes. Esto, a menudo me daba otra hora, o dos en las que podría leer mi propio libro, o trabajar en un proyecto que necesitaba para mí. Realmente traté de no incluir cosas como pagar cuentas, y algunas de esas cosas durante ese tiempo, a menos que realmente tuviera que hacerlo. Guardé esas cosas hasta la noche, cuando mi esposo estaba cerca, o tal vez cuando los niños estaban afuera jugando. Así que, después de que me informaran sobre el final de su tiempo de estudio personal, que generalmente era alrededor de las 2 o 3, entonces hablaríamos sobre cómo les fue, ellos me explicarían, hablábamos sobre diferentes cosas, y luego salían a jugar en el patio entre ellos o montaban en bicicleta en el círculo frente a nuestra casa, y se divirtieron mucho haciendo eso en ese momento. En ese momento es cuando hacía muchas de mis tareas y comenzaba a preparar la cena. Y esas son las cosas que tienes que hacer como familia. Entonces tendríamos nuestra rutina nocturna. De vez en cuando mi esposo me daba un poco más de tiempo en la noche, como tal vez 1 o 2 horas. Si estaba trabajando en un gran proyecto como escribir un libro o algo así, y él jugaba con los niños y tenía una buena vida nocturna con ellos, sin incluir la televisión, porque no éramos una familia que veía mucha televisión. Él haría otras cosas interesantes con ellos mientras yo hacía un poco de estudio. Entonces haríamos nuestra rutina nocturna. Él y yo tendríamos un poco de tiempo y nos iríamos a la cama. Así que ves, eso es una programación importante. Y cuando comparta ese horario contigo, quiero decirte algo. Para algunas personas que no tienen un horario, van a pensar que es imposible, no pude hacerlo. Soy una persona que vive el momento. Soy una chica que vive al día, pero tenía un objetivo, tenía una visión para mi familia. Esa visión hizo que siguiera ese horario. Esa era la clave. Tienes que saber por qué lo estás haciendo. Articula, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué quieres que tu familia obtenga de esto? ¿Tus relaciones obtengan de esto? ¿Qué quieres obtener de esto? Si vas a estar involucrado en la educación durante un año entero o 10 años o ya sabes cuántos años sean, 12 años, ¿no quieres una gran educación? Eso es lo que quería. De hecho, uno de los principios que también aprendí de Oliver DeMille fue tú, no ellos. Si quería darles una gran educación, tenía que tenerla para mí misma, lo que significaba que siempre tenía que estar involucrada en mi propio viaje educativo también.
Dado que te quedaste hasta el final de este video, me gustaría ofrecerte una clase gratis. Esta es una clase que en realidad se presenta en muchas conferencias de educación en casa alrededor del mundo. Se llama El secreto no tan conocido para el éxito en la crianza. Podríamos cambiar el nombre a El secreto no tan conocido para el éxito en la educación en casa. Ese secreto no tan conocido es el autogobierno. No había muchos argumentos ni peleas en nuestra familia, porque enseñé a mis hijos las habilidades y principios que necesitaban para gobernarse a sí mismos. Así que aprende eso ahora. Eso hará que todo el horario y el día fluyan mejor. Si los niños pueden seguir instrucciones, aceptar respuestas negativas, aceptar consecuencias y discrepar de manera adecuada, tu día escolar mejorará instantáneamente. Haz clic en el enlace al secreto no tan conocido para el éxito en la crianza ahora, y tus días escolares cambiarán aún más.